Hay una frase que mi madre repetía cuando éramos pequeños y que yo tardé demasiados años en entender del todo. Decía que la familia no es una razón para bajar la guardia. Que precisamente porque es familia hay que tener los ojos más abiertos. Nunca entendí esa frase hasta la mañana que llegué a mi propia casa y la llave no entró en la cerradura. Pero voy por partes. Mi hermano Sebastián es 3 años mayor que yo. Siempre fue el carismático, el que llenaba los espacios, el que entraba a una habitación y sin hacer nada especial conseguía que todo el mundo lo mirara. De pequeño eso me parecía un superpoder. De adulto fui entendiendo que ese tipo de carisma a veces viene acompañado de una habilidad igual de desarrollada para conseguir que la gente haga cosas que de otra forma no haría. Yo había comprado mi apartamento hacía 4 años. No fue fácil. Fueron años de ahorrar con disciplina, de renunciar a cosas, de calcular cada gasto. Era un apartamento mediano en una zona tranquila, con una terraza pequeña que era mi parte favorita y a la que le había puesto plantas y una mesa donde desayunaba los fines de semana cuando el tiempo lo permitía. Era mío. En el sentido más completo y más personal de esa palabra. Sebastián llevaba viviendo con su novia Elena 2 años en un alquiler. Habían decidido casarse y habían organizado una boda pequeña, de familia cercana y amigos de confianza, sin ceremonia religiosa, algo íntimo y sencillo según sus palabras. Me llamó un domingo por la tarde con esa voz suya de cuando quiere algo. Uno aprende a reconocerla con los años. Tiene un tono particular, ligeramente más cálido que lo normal, con una cadencia que prepara el terreno antes de llegar al punto. Me dijo que tenían un problema con el espacio para la celebración. Que el local que habían reservado había tenido un problema de última hora, una avería en la instalación eléctrica que lo dejaba inutilizable. Que la boda era en 3 semanas. Que no encontraban nada disponible en ese tiempo y dentro de su presupuesto. Que mi apartamento era perfecto, que tenía la terraza, que el salón era amplio, que era solo una tarde y una noche, que ellos se encargarían de todo, de la limpieza, de la decoración, de que quedara exactamente como estaba. Que era temporal. Esa fue la palabra que usó. Temporal. Le dije que necesitaba pensarlo. Me llamó al día siguiente para saber si había pensado. Le dije que sí, que de acuerdo, pero que quería que quedara claro el acuerdo. Que era solo ese día. Que yo estaría presente durante la celebración. Que cualquier daño o desperfecto correría por su cuenta. Me dijo que por supuesto, que faltaba más, que era mi casa y que lo entendía perfectamente. La boda fue un sábado. Llegaron por la mañana a decorar. Elena y sus amigas llenaron el apartamento de flores y guirnaldas y velas y ese tipo de cosas que transforman un espacio cotidiano en algo que ya no reconoces del todo. Los muebles se movieron. La terraza se llenó de sillas y mesas alquiladas. Mi mesa de desayuno, la que tenía junto a las plantas, desapareció en algún rincón que no localicé en ese momento. Los invitados llegaron al mediodía. Éramos quizás 40 personas en total. La ceremonia fue bonita, hay que reconocerlo. Sebastián y Elena se veían felices. Mi madre lloraba. Mi padre sonreía con esa sonrisa suya de los días importantes. Yo estaba ahí, en mi propia casa, sintiéndome un invitado. Hacia las 11 de la noche le dije a Sebastián que empezaba a estar cansado y que iría pensando en recoger. Me dijo que todavía quedaba gente, que no me preocupara, que ellos se quedaban a limpiar todo y que me lo dejarían perfecto. Que podía quedarme en casa de mis padres esa noche si quería y volver al día siguiente a encontrarlo todo en orden. Había algo en cómo lo dijo que debería haberme detenido. Demasiado preparado. Demasiado resuelto. Como alguien que ya ha pensado en esa conversación antes de tenerla. Pero era tarde, estaba cansado, y era mi hermano. Así que fui a casa de mis padres. A la mañana siguiente llegué a mi apartamento a las 10. Metí la llave en la cerradura. No giró. Lo intenté de nuevo. Nada. La probé al revés por si acaso, aunque sabía perfectamente cómo era mi llave. Nada. Me alejé un paso y miré la puerta como si fuera a darme alguna explicación. Llamé al timbre.
Tardaron en abrir. Cuando la puerta se abrió era Elena quien estaba al otro lado. Con una bata. Con una taza de café en la mano. Como si estuviera en su casa. Me dijo buenos días con una naturalidad que me dejó sin palabras durante un momento. Le pregunté qué había pasado con la cerradura. Me dijo que la habían cambiado. Que el cerrajero había venido ayer por la tarde porque la cerradura original tenía un problema y no cerraba bien desde dentro. Que Sebastián me lo explicaría. Le dije que llamara a Sebastián. Sebastián apareció al cabo de unos minutos con esa expresión suya de quien está a punto de hacer malabarismo verbal. Me dijo que tranquilo, que tenían que hablar, que había una situación. Me invitó a entrar, con ese gesto de quien invita a alguien a un lugar que no le pertenece, y me ofreció café en mi propia cocina. Me senté. Le dije que hablara. Y entonces Sebastián me explicó, con una calma que era casi admirable en su desfachatez, que él y Elena habían pensado mucho en su situación. Que su alquiler se terminaba el mes siguiente y que estaban en un momento complicado económicamente después de la boda. Que mi apartamento era grande para una persona sola. Que ellos lo necesitaban más. Que era una solución temporal, esa palabra otra vez, mientras encontraban algo mejor. Que en familia estas cosas se hacían. Que yo podía quedarme en casa de mis padres sin ningún problema mientras tanto. Me quedé mirándolo durante un tiempo que no supe calcular. No grité. No tiré el café. No dije ninguna de las cosas que me estaban subiendo por la garganta en ese momento. Le pregunté si había entendido bien. Si me estaba diciendo que había cambiado las cerraduras de mi apartamento, que se había instalado dentro con su mujer, y que me estaba pidiendo que me fuera a vivir con mis padres para dejarles el espacio. Me dijo que lo planteaba de una forma muy dramática, que era más sencillo que eso, que era familia. Ahí estaba otra vez. Familia. Me levanté. Le dije que tenía hasta el final del día para darme una copia de la nueva llave y que al día siguiente vendrían a cambiar la cerradura de nuevo, con un cerrajero que elegiría yo. Que si a las 8 de la tarde siguiente no tenían sus cosas fuera del apartamento llamaría a la policía por allanamiento. Que si prefería, podíamos llamarlos en ese momento y explicarles lo que había pasado. Sebastián cambió de tono inmediatamente. De la calma condescendiente pasó a la indignación. Me dijo que no podía creer que estuviera amenazando a su propio hermano. Que después de todo lo que había hecho por mí. Que nuestra madre no merecía ver esto. Le dije que nuestra madre podía venir si quería y yo le explicaría con detalle lo que había pasado. Elena intervino en ese momento intentando suavizar la situación. Me dijo que no era para tanto, que solo necesitaban un tiempo, que yo era el único que podía ayudarlos. Le dije que entendía que estuvieran en una situación difícil. Que eso era real y que lo lamentaba. Pero que una situación difícil no les daba derecho a tomar decisiones sobre mi propiedad sin mi consentimiento. Que cambiar una cerradura sin permiso del propietario no era un favor familiar. Era una ocupación. Esa palabra los silenció a los dos. Llamé a un abogado desde el coche, aparcado en la calle, con la espalda todavía tensa de esa conversación. Me confirmó lo que ya sospechaba. Que tenía razón. Que lo que habían hecho era ilegal independientemente del vínculo familiar. Que tenía derecho a recuperar mi propiedad y que si era necesario había vías legales para hacerlo con rapidez. No hizo falta llegar a ese punto. A las 7 de la tarde del día siguiente mis padres estaban en el apartamento. Sebastián los había llamado para que mediaran. Mi madre lloraba. Mi padre estaba serio de una forma que no le había visto en años. Sebastián les había contado su versión, que yo estaba siendo frío e inflexible con mi propio hermano en un momento difícil. Cuando llegué y conté mi versión, con calma, con los hechos en orden, el silencio de mis padres fue distinto. Mi madre dejó de llorar de esa forma y empezó a llorar de otra. Mi padre miró a Sebastián durante un momento largo y le dijo que recogieran sus cosas. No fue una despedida cálida. Sebastián salió sin mirarme. Elena salió detrás con 2 bolsas y sin decir nada.
Esa noche dormí en mi apartamento con la nueva cerradura que había instalado esa mañana y la llave guardada en el bolsillo interior de la chaqueta. Sebastián y yo no hemos tenido una conversación real desde ese día. Nos vemos en las reuniones de familia con la cortesía mínima que requiere no hacerle la situación más difícil a nuestros padres. No sé si alguna vez eso cambiará. Hay cosas que, una vez hechas, cambian la forma en que ves a una persona de forma permanente. No por rencor sino por información. Porque eso es lo que fue todo esto. Información. Información sobre hasta dónde era capaz de llegar alguien que yo creía conocer. Sobre lo que algunas personas se entienden por familia. Sobre la diferencia entre pedir ayuda y tomar lo que no es tuyo confiando en que el vínculo lo justificará. Si alguien les pide prestado algo con la palabra temporal, ya sea un espacio, un dinero, un favor, y esa palabra lleva más peso del que parece, pregunten. Pongan las condiciones por escrito si hace falta. No porque sean desconfiados sino porque son prudentes. Porque la familia, como decía mi madre, no es una razón para bajar la guardia. Ahora entiendo lo que quería decir. Eso es todo. Gracias por escucharme.